Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy estamos reunidos en este Día del Señor para escuchar el Evangelio. Siempre cuando llegamos a la misa, venimos con alegría para tener un momento de tranquilidad y de paz y bienestar espiritual. Pero hoy sorprenden las palabras que dice Jesús, que no ha venido a traer paz a la tierra, no ha venido a traer comodidad ni tranquilidad, sino que ha venido a traer fuego, ha venido a traer incluso división. De tal modo que, si se toma en serio su palabra, habrá en una familia división, 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Será que Jesús está promoviendo la revuelta, la revolución, la guerrilla? En ningún caso. Jesús es la luz, es fuego, pero a veces el fuego o la luz tiene que enfrentar la tiniebla, tal como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, dice: la luz vino al mundo, pero las tinieblas no la recibieron. No se puede unir el agua con el aceite, lamentablemente. Pero a todos aquellos que recibieron la luz, se les dio ser hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces siempre cuando se proclama la palabra de Dios, cuando se da testimonio de Jesús, cuando se lucha por vivir el Evangelio, a pesar de que eso signifique navegar contra la corriente del mundo, de la sociedad, de las costumbres actuales de la masa, pero a pesar de eso siempre hay un provecho. Siempre por lo menos alguien o algunos pocos conocen esta verdad tan bonita del Evangelio, la buena noticia de Jesús, que es un Dios amor, que vino al mundo para quitar el pecado, para abrirnos las puertas de nuevo que estaban cerradas al paraíso. Me llamaba la atención, hoy en la mañana estaba viendo un video donde aparece un grupo de jóvenes católicos en una universidad de Estados Unidos que están rezando un rosario en el campus de la universidad y haciendo una reparación porque en el día anterior se había hecho una presentación oficial de la misma universidad, que es católica más encima, donde se mostraba ahí una serie de personas transexuales dando ejemplo de cómo se debe vivir, ¿no es cierto?, de esa forma, con la ideología de género. Esto en Chile también se ha hecho, pero ni siquiera en las universidades. Se hace en colegios, inclusive en forma oficial, amparado por el Ministerio de Educación y por la dirección de muchos colegios.
Y aquí no hay reclamos, aquí nadie se opone, al parecer. Bueno, en Estados Unidos sí, y ahí estaban rezando el rosario, haciendo una protesta pacífica, ¿no? Y más que nada un acto de reparación, porque el corazón de Jesús queda ofendido cuando se hacen ese tipo de cosas que son blasfemas y que corrompen el corazón de los niños, ¿no? Dice Jesús que más le vale a una persona que escandaliza a los niños atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar, porque escandalizar a un niño va a tener un castigo muy, muy grande, muy grande. Es algo que le duele mucho a Dios. Entonces estaban estos jóvenes rezando el rosario y se acercan una serie de personas, jóvenes también de la misma universidad, y los agreden con escupos, con insultos, con todo tipo de blasfemias también, y ahí se ve, ¿no es cierto?, quién es quién. Entonces, los hijos de la luz, cuando dan testimonio de la fe, encontrarán siempre este rechazo, siempre. Jesús vino al mundo nada más que a proclamar las palabras de sabiduría, de perdonar al prójimo, de reinar desde el servicio, de la humildad, y en consecuencia aquí lo que encontró oposición de parte de los mismos religiosos de aquella época. Fue donde los sacerdotes de ese tiempo y les dijo: no es lícito ocupar este lugar de oración para hacer comercio. ¿Cómo se les ocurre convertirlo en cueva de ladrones? Y el mismo Jesús comenzó a derribar todas las mesas y a echar para afuera a todos esos comerciantes. Y entonces quienes se enojaron más fueron los fariseos, los sacerdotes del templo, porque iban a entrar menos ingresos económicos al templo. Entonces todo ese tipo de cosas iba produciendo odio hacia Jesús hasta que finalmente lo matan en la cruz. Los mismos que se declaraban religiosos. Entonces Jesús tiene razón. Él ha venido al mundo a traer división. Si se toma en serio la palabra de Dios, es imposible que el mundo, tal como hoy día piensa, con las categorías de que el verdadero Dios es el dinero, el placer, el poder, es imposible que este mundo en que vivimos acepte a un cristiano proclamar su fe, incluso dar testimonio de su fe. Como vimos en la primera lectura, el profeta Jeremías, que siempre estaba diciendo la verdad a su pueblo, entonces cobró tanta gente en contra de él que lo lanzaron a un pozo para que se muriera, un pozo lleno de barro, estaba con el barro hasta el cuello, pero Jeremías seguía diciendo la verdad, porque es fácil ser un falso profeta, es fácil presentarse como un cristiano aparente, sea laico o sacerdote u obispo incluso, y decir cosas que le agradan al mundo, pero no, el verdadero profeta tiene que anunciar la palabra de Dios, porque no venimos a agradar a los hombres, sino a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para eso, a veces hay que ir contra la corriente y atreverse a quedar un poco en ridículo o quedar como raro o solo, porque la mayoría se va a ir en contra de aquel que da testimonio de la verdad, de Jesús, de la Biblia. Pero hay que estar dispuesto a eso. Nunca estaremos completamente solos si decidimos seguir a Jesús. Jesús dice: felices los perseguidos por causa del Evangelio. A ellos ya les pertenece el reino de los cielos y nunca estarán solos. De hecho, Jeremías, ahí que estaba con el barro en el cuello, ya hundiéndose en ese barro como tierra movediza, recibió la ayuda de un etíope. Seguramente este etíope era miembro de la iglesia judía que se había formado años atrás, más o menos en el año 900 y tanto antes de Cristo, cuando Salomón fue visitado por la reina de Etiopía. Y ella quedó tan admirada con la sabiduría de Salomón que llevó la fe judía a su pueblo. Y hasta el día de hoy en Etiopía existe una iglesia cristiana muy fervorosa, que al principio era una iglesia judía, después ahora cristiana. Y este etíope fue el que intercedió por este hombre, Jeremías, y con la ayuda del rey lo sacó del pozo y lo liberó. Así es que siempre habrá una ayuda, siempre habrá quienes estén al lado de los que sufren por amor a Jesús.
Pero aunque estemos solos, bueno, hay que estar dispuesto a eso, porque el verdadero cristiano busca agradar a Dios, como ya dije, y es más importante para uno que Dios te diga: hijo, te amo, hijo, me has reconocido delante de los demás, ahora yo te reconozco delante de mi Padre en el cielo. Antes que una multitud de millones de personas a uno le pongan, ¿no es cierto?, like, como se dice hoy en día, o signos de aprobación. Es más importante encontrar el favor de Dios. Cuando vemos a Jesús ahí crucificado, humillado, torturado, Él no estaba solo, Él estaba con la Santísima Virgen. La Madre siempre será esa fuente de consuelo, de luz, de alegría. Es la dulzura de las cruces, como decía San Luis María de Montfort, la que le da fuerza a Jesús para, aún en ese momento de humillación y de injusticia extrema que estaba sufriendo, decir: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ahí se demuestra que esta división que viene a traer Jesús no es odiosa, no es a partir del rencor, ni menos del resentimiento, sino del amor. Y el amor puede producir esa falta, ¿no es cierto?, de, entre comillas, armonía. Pero si tiene que darse esa discordia por fidelidad a Dios, entonces es importante hacerlo. La misma Virgen, que era tan suave, tan humilde, tan calladita, estaba ahí como una mujer fuerte, valiente, de pie, delante de la cruz de Jesús, quizás también soportando insultos, humillaciones, y a la vez, igual que Jesús, perdonando a todos aquellos que agredían a su Hijo, porque Cristo quería que ella se transformara en madre de toda la humanidad, incluso de los pecadores que muchas veces traicionamos a Jesús. Por eso la Virgen hoy ha sido elevada. Celebrábamos el 15 de agosto la fiesta de la Asunción de María, elevada en cuerpo y alma al cielo, glorificada, es la mujer vestida de sol. También ella es luz, es fuego hoy que nos anima para seguir el camino de Jesús. Junto con María vemos también otros ejemplos. Cristo dice: he venido a traer fuego en la tierra, qué deseo tengo de pasar por este bautismo. Pero también Jesús dice: qué deseo tengo de que otros discípulos míos a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, y por todo el mundo también den testimonio del Evangelio. Pues bien, existen esas personas, son los que llamamos santos. Son personas que amamos mucho, pero que también en su época fueron signo de contradicción. Por ejemplo, mañana celebramos a San Alberto Hurtado. Fue un sacerdote que no se aminalaba, como se dice, ¿cierto?, no se acobardaba delante de nadie. Y él decía las cosas por su nombre. Y a veces él salía de la iglesia y no faltó quien le escupió en la cara, más de una vez, porque no le había gustado lo que dijo ese sacerdote. Él ponía el dedo en la llaga nomás, decía: ¿es Chile un país católico? Y demostraba que en realidad no éramos tan católicos como pensamos. En aquella época, como el 97% se declaraba católico, pero no basta decir soy cristiano, sigo a Jesús, o decir Señor, Señor. Lo importante es vivirlo eso, demostrarlo con obras. Entonces él veía que había mucha injusticia, que había mucha pobreza, que se podía sobrellevar si los más pudientes fueran más generosos. Entonces, él mismo se esforzaba para ir a buscar a las personas más pobres de aquella época, que incluso vivían debajo del puente en el río Mapocho, y las llevaba al hogar de Cristo. Y ahí con mucho amor les trataba muy bien y les decía patroncito, porque él veía a Jesús en la persona que sufre, en la persona desvalida. Y así entonces preguntaba después a la gente más pudiente: ¿creen que somos católicos? No, mientras hay gente sufriendo al lado de uno, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, gente que está sola, cuánta gente que está abandonada, que está postrada, enferma, y no la visitamos, preferimos hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces no se demuestra ese amor en la práctica, no basta con tener buenas intenciones,
hay que vivir la palabra de Dios, hay que ponerlo en obra. ¿Pero cómo? Bueno, San Alberto Hurtado también era un hombre de mucha oración. Él dedicaba una gran parte del día para entrar en comunión con Dios, y ahí obtenía esa fuerza, ese fuego que está en el corazón de Cristo, y que en el caso de San Alberto pasaba siempre por el corazón de María, porque él rezaba el Santo Rosario completo todos los días. Él se daba tiempo en medio de sus múltiples actividades para rezar el rosario completo con sus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y así encontraba esa alegría interior y esa fuerza interior para vivir el Evangelio. Ahí está la clave, ¿no? Para poder unirnos al Señor, bueno, vamos a buscarlo en la fuente, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, que él amaba mucho. Él decía: para mí la misa es mi vida, y mi vida es una misa continuada. Y él también declaraba que tenía la vocación de ser un fuego que enciende otros fuegos, igual que Jesús, como dice hoy día: fuego he venido a traer a la tierra. Cuánto deseo que esté ardiendo por todos lados, porque ese fuego es el Espíritu Santo, es la luz de Cristo, que es puro amor, que es una verdad que nos libera de la atadura del pecado, de la mentira, que es de apariencia de una falsa felicidad, un falso brillo en este mundo en que vivimos. Entonces estamos hoy día nosotros aquí delante de Dios para decirle: Señor, que bien estamos acá, somos cristianos, somos católicos que venimos a la misa, pero no solo queremos juntarnos y escuchar tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica. Porque como dice aquí San Pablo en la carta a los Hebreos, todavía no hemos resistido hasta la muerte en la lucha contra el pecado. Eso es lo que hay que decir. Hoy celebramos la misa con el colegio San Fidel. Bueno, aquí hay muchos niños, ¿no? En el colegio son más de 1000 niños, parece ya, hoy en día. Excelente. En la época de San Juan Bosco, también San Juan Bosco tenía muchos niños en sus colegios salesianos, y había uno de ellos que se llamaba Domingo Sabio, un niño pequeño de 12 años, y él le decía a sus amigos: prefiero 1000 veces morir antes que pecar. 1000 veces morir antes que pecar. Pecar es ofender a Dios, pecar es dejarse llevar por los demás, pero dar, ¿no es cierto?, un falso testimonio y no ser consecuente con nuestra fe. Entonces repito, para ir terminando, lo que dice el apóstol en la carta a los Hebreos: ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Qué increíble, ¿no? No solamente luchar contra el pecado, sino estar dispuestos a dar la sangre. El día 9 de agosto, que acaba de pasar, celebrábamos a Edith Stein, una judía muy famosa en su tiempo, una gran intelectual, pero que tenía una familia muy fanática, por decir así, judía, ¿no? Eran personas muy tradicionales, y cuando ella dice que quiere ser católica, entonces la desheredan, ¿no? La rechazan totalmente, su papá y su mamá, porque ella quería ser cristiana, y dejó todo, dejó la universidad, dejó las riquezas que tenía acumuladas en el mundo, el prestigio, toda esa fama, y entró al convento carmelita. Ahí entró Santa Edith Stein. ¿Por qué? Porque había leído el libro de Santa Teresa de Ávila, de las Moradas, que dice: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, y ella quiso entonces entregarse por entero. Ahí se cumplió, ¿no? 2 contra 3, 3 contra 2. También ella tuvo una hermana que siguió sus pasos. Y lo más increíble es que después llegaron los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial y la toman presa a Edith Stein y la llevan a un campo de concentración. Y ahí muere ella en ese campo de concentración. Una mártir, pero una mujer que se atrevió a darlo todo por Jesús. ¿Y hoy qué pasa? Que el Señor la ha glorificado, ella está en el cielo, y San Juan Pablo II la declaró patrona de Europa.
patrona de Europa. Entonces ella fue valiente, dio testimonio de Jesús. Cuando llegó al convento carmelita, también ahí la pusieron a prueba porque la Madre Superiora vio que ella era una persona muy importante, que venía, ¿no es cierto?, con una costumbre de ser tratada muy bien, en fin, con mucha honra, y la puso a servir, ¿no es cierto?, en el trabajo más humilde, que era estar pasándole trapo a todos los suelos del convento. Y ahí estuvo años ella pasando trapo, limpiando todos los suelos de los conventos, y ella feliz de hacer ese trabajo humilde para unirse a la cruz de Jesús. Entonces, con todo esto quiero decir, hermanos, que la santidad es posible. Basta que nosotros digamos hoy día aquí: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tal vez no está tan lleno de esa luz que viene de lo alto, sino que de esta luz mundana más artificial, pero haz de mí lo que quieras, modélame y cuenta conmigo. Si le decimos eso solamente, igual que la Virgen, hágase, fiat, sin duda el Señor va a tomar nuestra alma y la va a encender con ese fuego divino, porque Él necesita de nosotros para llevar esta luz al mundo. Así sea. Amén.